Miércoles de mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche con las mujeres, por supuesto. Magdalena Vergara, Idea País, ¿cómo estás? Hola Álvaro, buenas noches. A este lado ahora. A este lado. Sí, hacemos algunos cambios a veces. Terina Ferretti, no 21, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches Álvaro, buenas noches Magdalena. Muchas gracias por estar con nosotros como todos los miércoles para hablar de la preocupación que existe, ya lo comentábamos con el diputado Sauerbaum, la situación de estos ataques a infraestructura crítica. Hay una reunión de los tres poderes del Estado, veremos prontamente. ¿Qué piensa Magdalena de lo que se sabe hasta ahora? Hay un movimiento que se ha adjudicado algunas de estas acciones, hay algunas dudas evidentemente. ¿Qué piensas? Sí, o sea, lo que uno puede ver, lo primero es que claramente es bastante grave que estén ocurriendo este tipo de hechos, que yo al menos catalogo y creo que es así, absolutamente de terrorismo. Si uno va a la definición propia, es un grupo que infunde terror en la ciudadanía para cumplir como con ciertos fines, y eso es precisamente lo que este grupo, que se autodenominó de hecho el 18 de octubre, es lo que está buscando. Las declaraciones que ha dado respecto de que, bueno, haciendo una amenaza en el fondo respecto a este conservadurismo que se está dando, de que no se están levantando las demandas provocadas luego del 18 de octubre, en fin, ahí hay me parece a mí, una amenaza concreta de infundir terror también a la ciudadanía si es que seguimos en esta ronda. De hecho, incluso como amenaza hacia el propio presidente Boric con la firma del acuerdo del 15 de octubre, en fin. Y yo creo que eso es bastante grave y efectivamente tenemos que avanzar en cómo nosotros generamos medidas para hacernos cargo de estas políticas, que además vemos que han ido aumentando estos distintos grupos terroristas o grupos violentistas, especialmente dentro de la macrozona sur. Y a mí me parece al menos que lo que leí de las declaraciones que ha hecho el presidente Boric y la reunión con distintos diputados, me parece que dan un camino correcto en el sentido de que el presidente está hablando de terrorismo, anunció también ya de forma pronta la incorporación de una nueva ley de terrorismo para ser discutida, y me parece que eso es un cambio también respecto a cómo se habían tomado anteriormente estas situaciones, atendiendo a la gravedad de los hechos, y como tú decías, una infraestructura crítica que no es un problema porque sea la infraestructura crítica, sino que es crítica precisamente porque es la que permite en parte el tener en el fondo la necesidad, atender a las distintas necesidades de los chilenos a lo largo del país en este sentido. Y es rápidamente el subsecretario González el que reconoce que hay por lo menos una actitud, digamos, o al menos una intención terrorista de manera bien rápida. Y hay un aprendizaje, siendo tú, Pierina, ¿no? Bueno, yo creo que la calificación de los delitos es algo que se tiene que hacer de manera rigurosa, pero que hay elementos que permiten de los delitos que se cometieron por su naturaleza, por el uso de artefactos explosivos, por atentar contra infraestructura crítica, que permiten calificarlo anticipadamente como de intención terrorista o delitos terroristas. Pero creo que aquí lo más importante es cómo el Estado avanza en un aumento de capacidades de inteligencia, no solo para perseguir estos delitos de manera efectiva. En eso entra la presentación de una nueva ley antiterrorista, moderna, que se ajuste a los estándares internacionales, también a estándares estrictos de derechos humanos, pero también en temas de inteligencia. No solamente que tengamos instrumentos más eficaces para perseguir delitos que ya se han cometido, sino para impedir que se cometan. Y creo que en eso la modernización de los sistemas de inteligencia, la profesionalización y especialización de las policías, es todo parte de un conjunto de medidas, de reformas que se tienen que implementar. Efectivamente, son temas que deben ocuparnos, preocuparnos, y me parece que se está avanzando en la dirección correcta. Hay elementos que ya la ley contra el crimen organizado va a permitir investigar con mayor eficacia, pero también está pendiente. La ministra anunció que dentro de esta mitad de año, dentro de julio, debiera ser la presentación de una nueva ley antiterrorista, y creo que va bien en ese sentido. Sí, una agenda bien distinta a la del año pasado, pero que tiene que ver también con lo que decía, cierto aprendizaje de que estos temas hay que abordarlo rápido, que no hay que esconderlos y que hay que enfrentarlos. Ahí yo destacaba la actitud del subsecretario. Efectivamente, yo creo que, o sea, el aprendizaje es tremendo, porque si en años anteriores habían de hecho rechazado las propuestas respecto de la ley antiterrorista, un gobierno que hasta ahora no ha calificado o no ha llevado por la vía de terrorismo ninguno de estos hechos, me parece que es importante, porque si la excusa de no hacerlo es porque la ley antiterrorista en el fondo no permite la eficacia necesaria, bueno, tenemos que atender a cómo solucionamos eso para poder calificar los delitos debidamente y para efectivamente imponer como todo el peso de la ley frente a esos hechos. Y en esto yo sí estoy de acuerdo con la Pierina en el fondo de la importancia de generar los espacios de inteligencia, la coordinación, esto también incluso desde el propio sistema judicial, cómo se abordan estos hechos. Y aquí tomando incluso lo que el propio presidente decía, bueno, hay que ver cómo funcionan en otros países para hacerse cargo de estos hechos terroristas
cosas tan fáciles o complejas al mismo tiempo, no son fáciles en realidad, pero por ejemplo cuando son los jueces locales los que están atendiendo estos hechos, claramente pueden ser fácilmente amenazados, corrompidos también. Entonces, ¿cómo nos vamos haciendo cargo como país de estas situaciones que, como hemos visto, es distinto a cómo funcionaban anteriormente? Es de guerra de guerrilla, es crimen organizado, y eso tenemos que saber atenderlo de forma adecuada. Avanzamos con otro de los temas de la semana, que tiene que ver con la renuncia, ¿no?, del subsecretario Arauz, una situación que se hizo básicamente insostenible por la presión de la oposición, pero también las críticas del propio oficialismo. ¿Qué lecciones se sacan, qué lecciones saca el gobierno de todo esto, Pirina? A ver, me parece que, como señaló el presidente cuando anuncia la renuncia del ex subsecretario Arauz y el nombramiento del nuevo subsecretario, dice algo que es muy claro, que las responsabilidades políticas tienen que hacerse valer, y en este caso, ante el fallecimiento de una menor, donde se confirma que no se llamó a una clínica privada, donde había una cama y había todo, digamos, un manto de dudas sobre el proceder de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, correspondía, digamos, no estaba ayudando a esa autoridad a que esta crisis se manejara de la mejor manera y a que fuera la comunicación más fluida, y el presidente estimó que debía salir. Me parece que eso es algo que corresponde, y que también corresponde convocar a las mejores y mayores capacidades para atender a esta crisis. Ahora, me parece que es importante también señalar, porque se ha hecho mucha utilización política, digamos, de la situación en la que nos encontramos, que el sistema de salud en Chile está respondiendo a la crisis, que hay una campaña de invierno que se está preparando desde enero, que ha habido un aumento de camas, que eso ha sido efectivo, que hay una coordinación efectiva entre el sistema público y el sistema privado, que la extensión de las alertas sanitarias ha permitido esa coordinación. O sea, es un sistema que está funcionando, es un sistema que está dando respuesta, y no se puede como imponer esta imagen de que hay un caos generalizado y que hay un sistema que no funciona. Eso no es así. Entonces, me parece que en eso hay que ser justos, y para terminar, me parece también que es muy importante que ante la muerte de menores y ante la muerte de una menor que muere esperando una cama no haya indiferencia social. Creo que la reacción de indignación y la exigencia de explicaciones, de sumarios, de investigaciones que ha hecho no solo la política, sino también la sociedad, muestra una sensibilidad que es correcta, pero eso no nos puede llevar a sostener algo que no es sostenible, que es que el sistema está funcionando, está dando respuesta. Me parece que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Magdalena. Sí, yo creo que efectivamente aquí se tuvo que asumir de forma obligada claramente las responsabilidades políticas, porque no podemos seguir cometiendo este tipo de errores. O sea, en un sistema que, como dice la Pirina, si funciona, esto no puede seguir ocurriendo. No estamos ya en una situación donde tengamos sistemas tan falentes, donde tengamos un gobierno que además queremos que siga con la atención que se requiere, ¿no es cierto?, respecto a las demandas sociales para poder avanzar a una mejora en cuanto a calidad de los servicios, etcétera. No podemos seguir cometiendo este tipo de situaciones, y eso es finalmente lo que se critica, me parece a mí, porque no es posible que en un sistema no haya habido esta precaución o preparación para poder generar la coordinación, etcétera. Y no es solamente en cuanto a eso, sino también la falta de gestión respecto a la crisis. A mí me parece que es insostenible que una persona salga dando declaraciones que no son ciertas o equivocadas, o no, al menos con no toda la información en una situación como esta. Entonces, todavía hay mucho aprendizaje que hacer, y eso es lo que uno mantiene diciendo, bueno, no es posible, y el mismo presidente lo dice, como esta curva de aprendizaje frente a hechos que sabemos que van a venir. Es distinto cuando ocurre una pandemia como la que ocurrió en 2019, ya estoy perdida, 2020, a este hecho que uno puede decir es previsible que en un invierno ocurran situaciones como esta. Y yo creo que esto simplemente nos marca que en adelante es tan importante la política como la técnica. Nosotros, para los gobiernos, necesitamos personas profesionales, capacitadas, con las competencias necesarias para poder hacerse cargo de la gestión propiamente tal de este tipo de situaciones, porque es eso finalmente lo que va a poder permitir una mejora en cuanto al sistema y la llegada del servicio hacia las personas. Pirina, tú hablabas de una visión, una caricatura, hasta memes han visto, ¿no?, en términos de que llegan los experimentados, gente que venía de los gobiernos de la Concertación, del gobierno de Lagos, incluso el caso de Salgado, a arreglar los problemas que dejó dirigentes de Frente Amplio, dirigentes más jóvenes. ¿Cómo se toma eso desde la generación? No, me parece que es una caricatura lo que ahí se está planteando, digamos. Y yo creo que en este tipo de cuestiones no tenemos que ser mezquinos ni mezquinas. De lo que se trata acá es de convocar al gobierno en un momento de una urgencia sanitaria a personas que tengan la capacidad, que tengan la experiencia, y en eso el presidente ha convocado a una persona con esas características. Ahora bien,
dirigentes jóvenes, autoridades jóvenes también pueden hacerlo muy bien, digamos, no hay que... Y al digamos, revés. Y al revés, ha habido problemas también en otros ministerios y en otros sectores donde ha estado gente con más experiencia y con más años. Entonces yo creo que en esto no hay que ser mezquino, no hay que tomar la calculadora, quienes tienen más, quienes tienen menos subsecretaría o ministerios, sino de que el presidente está operando con el convencimiento de que la persona que ha convocado para hacerse cargo de esa subsecretaría en este momento tiene todas las capacidades y cuenta también con el respaldo y con, digamos, el respeto de sus pares, y me parece que eso es lo fundamental en este momento y no estar sacando cuentas quiénes tienen más y quiénes tienen menos. Sí. O sea, yo creo que eso de las lealtades políticas dentro del gobierno yo creo que es fundamental y es parte, me parece a mí, de lo que afectó la pronta salida del subsecretario, las confusiones propias dentro del gobierno. Pero lo otro, y no puedo dejar de decirlo, pero yo esperable que esa curva de aprendizaje también esté en la izquierda cuando nuevamente logren, sean oposición quizá, porque la crítica exagerada, que así fueron los términos que incluso ocuparon el subsecretario pidiendo perdón tanto al exministro Parisi como Mañalich, a mí me parece que es insostenible. Y eso es lo que, esa falta de mezquindad que tuviesen en su minuto, es lo que uno espera también que puedan serlo una oposición que colabora en este tipo de situaciones y no como lo fue en Pero su todavía no oportunidad. somos oposición. Sí, Todavía no, pero esperable que lo aprendan. Vamos a ver qué pasa, falta mucho para eso. Magdalena Vergara, Pierina Ferretti, muchas gracias por acompañarnos como todos los miércoles. Buenas noches. Buenas noches.